Hay un instante que casi nadie experimenta conscientemente. Ese momento en que el ruido mental se apaga y la realidad parece alinearse sola. No es casualidad, es física. Cuando el pensamiento cesa, el campo cuántico se ordena. Cuando el observador deja de analizar, el universo deja de fragmentarse. Lo llamamos silencio, pero en realidad es una frecuencia de coherencia, una vibración tan pura que no necesita palabras para sostenerse. Nos enseñaron que comprender la vida es pensarla, que entender es controlar, que analizar es avanzar, pero cuanto más pensamos, más nos separamos del presente. El pensamiento es útil, sí, pero solo hasta cierto punto. Después, se convierte en interferencia, en ruido que distorsiona el campo. La mente proyecta posibilidades sin descanso, pero el universo no responde a la cantidad de pensamientos, sino a la calidad de la presencia, y la presencia nace solo en el silencio. Ese silencio no es pasividad ni inacción. Es un punto de máxima atención donde la mente no se dispersa, donde el cuerpo, el corazón y la conciencia laten al mismo ritmo. Es ahí donde todo cambia, porque cuando el observador deja de juzgar lo que ve, la realidad deja de resistirse. El silencio cuántico no es ausencia de sonido, sino la armonía que surge cuando tu interior se alinea con el campo que lo contiene todo. A nivel físico, este estado puede medirse. Las ondas cerebrales cambian de frecuencia, la respiración se vuelve más profunda, el corazón se sincroniza con el cerebro. En ese momento, el cuerpo deja de emitir señales de lucha o huida y comienza a emitir coherencia, como si el universo, que hasta entonces escuchaba miles de órdenes contradictorias, finalmente recibiera una sola instrucción clara: orden. Por eso los sabios de todas las tradiciones insistieron tanto en el silencio, no como castigo ni como renuncia, sino como camino hacia la totalidad. En el silencio no te perdés, te reencontrás. En el silencio no desapareces, te expandís. Porque en la quietud interior, la conciencia deja de reflejar lo que teme y empieza a reflejar lo que realmente es. La mayoría de las personas no soportan ese espacio porque ahí no hay distracciones, no hay identidad. Y sin identidad, el ego se siente morir. Pero lo que muere en el silencio no es la persona, sino la ilusión de control. Lo que queda después es la presencia pura, la frecuencia original desde la cual se crea la realidad. Cuando observas desde el ruido, proyectas fragmentos. Cuando observas desde el silencio, proyectas totalidad. Esa es la verdadera diferencia entre crear y permitir. El pensamiento busca imponer forma, el silencio deja que la forma emerja. La ciencia cuántica ya lo insinúa. El observador influye en el resultado, pero la clave está en el estado desde el cual observa. Y ese estado no se alcanza pensando más, sino sintiendo más, respirando, dejando que el aire entre y salga sin esfuerzo, permitiendo que cada exhalación vacíe el exceso de pensamiento. El silencio cuántico es una práctica de descompresión. No hay que buscarlo afuera, solo quitar lo que sobra adentro. Cuando lo logras, algo se enciende sin hacer ruido. No hay euforia, no hay milagros instantáneos, pero todo empieza a moverse con una precisión misteriosa. Personas, decisiones, coincidencias. La realidad responde al nivel de tu quietud, porque cuando el observador calla, el campo deja de ser una teoría y se convierte en espejo. Y en ese reflejo silencioso, el universo finalmente encuentra espacio para hablar. El silencio no empieza en la mente, empieza en el cuerpo. Porque antes de que tus pensamientos se calmen, tu biología tiene que sentirse a salvo. No podés meditar sobre el vacío si tu sistema nervioso todavía cree que hay una amenaza. Por eso la mayoría de las personas intentan silenciar su mente y terminan frustradas. Su cuerpo sigue gritando mientras su cabeza finge paz. El silencio cuántico no es solo una práctica espiritual, es un ajuste fisiológico. Cuando respiras lento y profundo, el nervio vago activa la respuesta parasimpática. El corazón comienza a emitir un patrón coherente. El cerebro abandona las ondas rápidas del estrés y entra en ritmos más lentos, alfa y teta. Es en ese rango donde la realidad se vuelve maleable, donde la percepción se amplía y el campo empieza a responder con precisión. Cada respiración ordenada es una señal al universo. No se trata de forzar la calma, sino de permitir que el cuerpo recuerde su lenguaje natural.
La respiración es el puente entre lo inconsciente y lo consciente, entre lo automático y lo elegido. Por eso, cuando logras habitarla sin esfuerzo, estás conectando con la base misma de la creación, el movimiento rítmico que sostiene toda la existencia. La ciencia moderna ya lo confirma. Los estudios sobre coherencia cardíaca demuestran que cuando el corazón late en un patrón armónico, la energía electromagnética que irradia se expande varios metros a su alrededor. Ese campo es información viva, y tu entorno lo percibe, no como magia, sino como resonancia. La física lo explica. Dos frecuencias cercanas tienden a sincronizarse. Por eso, cuando vos estás en silencio interior, todo lo que vibra cerca de vos tiende a calmarse también. El silencio se contagia, no porque impongas tu energía, sino porque la frecuencia más estable termina ordenando las inestables. Así opera el universo. Llegar a ese estado requiere atravesar una paradoja, dejar de buscarlo. Porque cuanto más querés controlar el silencio, más ruido generás. Es como tratar de calmar el agua moviéndola con las manos. Solo cuando dejas de intervenir, la superficie se vuelve espejo. En ese reflejo, algo cambia. Ya no estás haciendo silencio, estás siendo silencio. Ya no estás intentando respirar, estás siendo respiración. El cuerpo deja de ser un obstáculo y se convierte en portal. Lo físico se transforma en frecuencia, lo biológico se vuelve espiritual. Y entonces entendés que el silencio no es vacío, es plenitud sin pensamiento. No hay carencia en el silencio, lo que se detiene es el juicio, no la vida. Todo lo contrario, en el silencio, la vida se expande. Porque cuando tu mente deja de resistirse, la energía fluye sin interrupciones. En ese estado, el campo cuántico no necesita instrucciones. No hace falta pedirle al universo señales, ni repetir afirmaciones sin sentirlas. La coherencia entre tu cuerpo y tu mente ya es la oración más clara que podés emitir. Cada célula se convierte en una antena, cada exhalación en una orden vibracional. El silencio cuántico no te desconecta del mundo, te reconecta con él desde otro plano. No es evasión, es alineación. Es el momento en que todo lo que parecía separado, pensamiento, emoción, cuerpo y campo, se reconoce como una sola cosa. Y ahí ocurre algo que no puede describirse del todo. La realidad deja de ser un conjunto de sucesos externos y se vuelve un espejo íntimo de tu frecuencia. Las personas adecuadas aparecen sin esfuerzo, las decisiones fluyen, el tiempo se desacelera, no porque algo mágico haya sucedido, sino porque tu percepción se alineó con el orden que siempre estuvo ahí. Cuando tu respiración se vuelve consciente, el universo respira contigo. Cuando tu mente se aquieta, el campo deja de reflejar caos. El silencio no es la ausencia de vida, es la vida sin distorsión. Por eso los antiguos llamaban a este estado la puerta del espíritu. No se referían a un lugar, sino a una frecuencia donde lo humano y lo divino se reconocen. El silencio cuántico es esa puerta, la que siempre estuvo abierta, pero solo se cruza cuando dejas de hablarte a vos mismo y empezás a escucharte de verdad. Y cuando por fin la cruzás, comprendés que el universo no responde al ruido de tus pensamientos, sino al pulso sereno de tu respiración. Hay un momento en el que el universo parece escucharte sin que digas nada, no porque estés pidiendo algo, sino porque dejaste de interferir. Ese instante, tan breve que apenas puede describirse, es el verdadero punto de creación. No nace de una intención forzada ni de un pensamiento repetido 1000 veces. Surge cuando la mente deja de luchar con la realidad y el observador se disuelve en lo observado. La física cuántica lo demostró. La realidad no es algo fijo, sino una danza de posibilidades que colapsan solo cuando alguien observa. Pero lo que casi nadie explica es que no basta con mirar. Importa desde dónde mirás. Si tu observación está cargada de ansiedad, la materia se comporta como reflejo del desorden interno. Si observas desde la quietud, el campo responde con precisión. El silencio no es pasividad, es coherencia vibrando en forma de orden. Cuando la mente calla, el campo deja de fragmentarse. Cada pensamiento deja una huella en el tejido cuántico. Pero cuando esos pensamientos se calman, esa huella se suaviza. Lo que antes era ruido se vuelve señal, como si, por fin, el universo pudiera escucharte sin distorsión. El silencio cuántico es, en esencia, un cambio de frecuencia.
Pasás del modo de supervivencia, donde el cerebro solo reacciona, al modo de creación, donde todo se sincroniza. En ese estado, la mente no desaparece, se vuelve transparente. Ya no intenta controlar los eventos, los acompaña. La conciencia observa sin juicio, y al hacerlo, el caos empieza a ordenarse por sí mismo. No es algo que se entienda con lógica, es algo que se siente en el cuerpo. La respiración se vuelve profunda, los latidos se estabilizan, la temperatura cambia. El sistema nervioso interpreta esa calma como una señal de que el entorno es seguro. Y cuando tu biología deja de defenderse, tu energía deja de chocar con la vida. Esa coherencia es contagiosa. Personas y situaciones comienzan a alinearse con tu nuevo estado, no porque hagas algo diferente, sino porque siendo diferente, todo lo que te rodea busca armonizar contigo. Es la resonancia cuántica en acción, el campo reorganizándose para mantener la simetría de tu frecuencia. Y lo más hermoso es que este silencio puede experimentarse incluso en medio del ruido del mundo. No necesitas una montaña ni un templo, porque el verdadero templo es la respiración. El aire que entra y sale es el recordatorio constante de que hay un ritmo mayor guiando todo. En cada inhalación recibís potencial, en cada exhalación soltás control. Así se comunica la realidad, entre lo que dejas entrar y lo que estás dispuesto a liberar. Cuando el observador calla, el tiempo también cambia. Lo que antes parecía lento o desesperante se vuelve natural. Dejas de esperar resultados porque ya no sentís carencia. El silencio es plenitud. Nada falta, nada sobra. Desde ese estado, las decisiones se vuelven más claras, la intuición se despierta y la vida empieza a responder con sincronicidades. Lo que muchos llaman milagros no son más que manifestaciones de coherencia. No es magia, es física funcionando sin interferencia emocional. El universo no responde a tus deseos más intensos, sino a tu estado más coherente. Por eso, los maestros espirituales y los científicos más lúcidos coinciden sin saberlo. El secreto no es pensar más alto, sino vibrar más estable. No es gritarle al universo lo que querés, sino volverte el silencio que le permite responder. En el silencio cuántico, el observador deja de ser protagonista y se vuelve canal. Y cuando eso sucede, la vida fluye sin esfuerzo, como si ya hubiera estado esperando ese instante para alinearse con vos. Entrar en el silencio cuántico no es cuestión de técnica, sino de rendición. Pero rendirse no significa resignarse. Significa detener el intento de controlar cada respiración, cada pensamiento, cada sensación. Es permitir que el cuerpo haga lo que siempre supo hacer antes de que el ruido lo distrajera. El proceso empieza de manera simple. Cerrás los ojos y dejas que la respiración te encuentre. No la forces, no la cuentes. Solo observa cómo entra el aire y cómo sale. Sentí cómo el pecho se expande, cómo el abdomen se mueve sin esfuerzo. Esa observación sin juicio es el primer paso. Dejar que el cuerpo retome el mando. Después de unos minutos notarás que el ruido mental no desaparece por completo, pero pierde intensidad. Es como si cada pensamiento fuera una ola que ya no logra moverte. No necesitas detenerlo, solo dejarlo pasar. Cada vez que no reaccionás, el campo se ordena un poco más. Cada pensamiento no seguido por emoción se disuelve, liberando energía atrapada. Este es el punto donde muchos se rinden antes de tiempo, porque esperan silencio como ausencia total de pensamiento. Pero el verdadero silencio no es vacío, es espacio, es la ampliación de tu conciencia al punto de que los pensamientos se vuelven pequeños dentro de ella. El ruido sigue, pero ya no te domina. Desde ese espacio interior, la percepción se expande. Podés sentir el cuerpo como si respirara con el universo. El aire que entra ya no parece venir solo de tus pulmones, sino del mismo campo. Y en esa coherencia respiratoria, algo profundo sucede. Tu atención se unifica. El corazón y el cerebro entran en diálogo. La mente se vuelve testigo, no narradora. Si permaneces ahí lo suficiente, empezás a notar señales sutiles. Una sensación de calor en el pecho, un zumbido leve detrás del cráneo, una expansión que no podés ubicar en ningún punto del cuerpo. No son alucinaciones ni misticismo, son indicadores de coherencia fisiológica. Tu sistema nervioso está cambiando de modo. Estás abandonando la vibración del control y entrando en la frecuencia de la creación. El silencio cuántico no se logra con esfuerzo, se reconoce, porque ya está ahí.
debajo de la capa de pensamientos. Siempre estuvo. Lo que haces al practicar es despejar la interferencia. Y cuanto más lo haces, más rápido accedes a él. Llega un punto en el que ni siquiera necesitas cerrar los ojos. Basta una respiración consciente para que el campo se reordene. A medida que ese estado se estabiliza, algo extraordinario sucede. Tu relación con la vida cambia. Dejas de reaccionar ante los problemas y empezás a responder desde la claridad. Ya no buscas controlar lo externo, sino cuidar lo interno. Lo que antes te alteraba, ahora te informa. Cada situación se vuelve un espejo que revela si estás o no en coherencia. En ese nivel de presencia, incluso el tiempo se comporta distinto. Las horas parecen más amplias, los días más ligeros, porque cuando estás en silencio interior, tu atención no se fragmenta y la energía sigue un solo cauce. Todo fluye con una lógica que no necesita esfuerzo. Ese es el secreto que la ciencia moderna empieza a vislumbrar. La conciencia no es un subproducto del cerebro, es el campo que lo informa. Y cuando accedes al silencio cuántico, ese campo se hace consciente de sí mismo a través de vos. Sos el punto donde el universo se observa y se reorganiza. No hay nada sobrenatural en esto. Lo milagroso es simplemente lo natural funcionando sin interferencia. El cuerpo humano fue diseñado para entrar en este estado con facilidad. Lo que lo impide no es la mente, sino la falta de quietud. Cuando aprendes a estar sin hacer, el campo actúa por vos. Por eso, cada práctica de silencio es un acto de confianza. Confianza en que no necesitas empujar la realidad para que se mueva. Confianza en que el orden del universo es más inteligente que tu intento de controlarlo. Y ahí comprendes lo que las antiguas tradiciones siempre intentaron decir. El verdadero poder no está en hacer más, sino en interferir menos. El silencio cuántico no te vuelve pasivo, te vuelve canal. No te aísla del mundo, te reintegra a él. Te recuerda que no sos un fragmento luchando contra el todo, sino el todo expresándose a través de un fragmento llamado vos. Y cuando por fin lográs permanecer en ese estado, descubrís algo que ninguna palabra puede traducir. El universo siempre estuvo hablándote, pero en un lenguaje que el ruido no permite escuchar. No eran casualidades, eran sincronías, no eran demoras, eran alineaciones, no eran pérdidas, eran reajustes del campo para devolver coherencia a tu frecuencia. Todo ese tiempo, el silencio estuvo intentando alcanzarte. Cada pausa entre pensamientos, cada respiro antes de reaccionar, cada amanecer donde el mundo aún no despierta. Ahí estaba, esperándote. Pero la mente, en su costumbre de controlar, llenaba el espacio con ruido. Creías que si no pensabas, ibas a perder el control. Y sin embargo, era ese ruido el que te mantenía fuera del orden. El silencio cuántico no llega como un relámpago. Llega como un reconocimiento, una certeza que se siente en el pecho más que se entiende en la cabeza. Es la conciencia dándose cuenta de sí misma. No hay distancia entre vos y la realidad. No hay afuera. Lo que percibís no es un escenario ajeno, es el eco de tu propio campo vibrando. Cuando comprendes eso, el universo deja de ser un misterio que hay que descifrar y se vuelve una conversación íntima. Cada coincidencia se convierte en respuesta, cada sensación en guía. Ya no necesitas señales, porque vos mismo te volviste una. Tu presencia se transforma en mensaje, tu frecuencia en oración. Y lo curioso es que cuanto más silencioso te volvés, más potente se hace tu energía. No porque grites menos, sino porque cada pensamiento que sí elegís tiene el peso de la intención pura. El silencio no es vacío, es la energía ordenada antes de manifestarse, el punto de equilibrio entre el impulso y la forma, entre lo invisible y lo visible. Desde ese estado no buscas crear, dejas que la creación suceda a través de vos. De pronto entendés por qué los grandes sabios, los científicos visionarios, los artistas que transformaron el mundo, todos hablaban del mismo momento. Ese instante donde la mente se calla y algo más toma el control. Lo llamaron inspiración, revelación, flujo, gracia. Pero en esencia, todos describían lo mismo: el silencio cuántico. Ahí, el observador no desaparece, se vuelve uno con lo observado. Ya no mirás la realidad como si estuviera separada de vos, sino como si ambos fueran el mismo pulso vibrando a distinta frecuencia. Lo que antes parecía azar, se revela como diseño. Lo que antes parecía obstáculo,
se muestra como dirección. Y cuando tu vida empieza a moverse desde ese lugar, todo cambia. Dejas de perseguir resultados porque sabes que cada cosa llega cuando el campo está listo. Dejas de compararte, porque entendés que no existe competencia en el silencio, solo distintos ritmos del mismo universo explorándose. El silencio cuántico te enseña algo que ninguna teoría puede explicar. La paz no es la ausencia de movimiento, es el movimiento sin resistencia. No es estar inmóvil, es fluir sin fricción. Y cuando aprendes a moverte desde esa frecuencia, todo se vuelve más liviano. Las decisiones se sienten, no se piensan. Las palabras salen con claridad, no con esfuerzo. Lo que antes parecía imposible, se vuelve inevitable. Porque en ese punto, ya no estás intentando crear una realidad nueva. Estás recordando la que siempre existió detrás del ruido. El silencio no te cambia, te revela. Te muestra lo que fuiste antes del miedo, antes de las ideas, antes de la identidad. Te devuelve a ese espacio donde no sos alguien intentando entender el universo, sino el universo experimentándose a través de alguien. Ese es el verdadero despertar cuántico. No un despertar de información, sino de presencia. No se trata de saber más, sino de ser más consciente del silencio que todo lo sostiene. Y entonces, cuando abrís los ojos después de meditar, el mundo sigue ahí, pero lo ves distinto. Ya no lo juzgás, lo comprendés. El tráfico no te altera, las conversaciones no te roban energía, los desafíos no parecen castigos. Todo es parte de la danza que el silencio coreografía en el fondo de las cosas. En ese punto, entendés que la realidad no necesita tu esfuerzo para existir, solo tu coherencia para manifestarse. Y esa coherencia nace de un solo gesto, callar lo suficiente para escuchar. Así que la próxima vez que sientas caos, no busques respuestas afuera. Respira. Soltá la urgencia de entender. Entra en el espacio donde no hay palabras, pero sí comprensión. Porque lo que estás buscando no está escondido en el ruido del mundo, sino en el silencio que te habita. El silencio cuántico no se enseña, se recuerda. Y cuando lo recordás, te das cuenta de que nunca lo perdiste. Solo estabas haciendo demasiado ruido para oírlo. El universo no responde al ruido de tu mente, sino al silencio de tu corazón. Cuando el observador calla, la realidad deja de resistirse y simplemente ocurre.